Siempre hay un expresar de Dios. Siempre Dios tiene un mover. Hoy me preguntaba la pastora, ¿y qué vamos a compartir hoy día? Y yo aprendí una palabra muy clave. Siempre hay algo. Siempre hay algo. Y a través de mi siervo yo aprendí. Siempre hay algo que compartir. Siempre va a haber algo si tú estás cerca del fueguito, si estás cerca de la gracia de Dios. Siempre Dios te va a comunicar algo. Es imposible que Dios no nos hable si nos acercamos a Él. Amén. Mira, hoy en día se puede ver muchos ministerios, muchas iglesias están predicando de la prosperidad, del crecimiento, de la prosperidad de la iglesia y de los individuos como cristianos. Y siempre me gozo en la palabra cuando Dios me da el comienzo para predicar. El comienzo. ¿Qué es el comienzo? La sabiduría de Dios, que viene de la mano del temor de Dios. La sabiduría y el entendimiento viene de la mano del temor de Dios. Así dice la palabra. La sabiduría y el entendimiento viene por el temor a Jehová. Si tú temes a Jehová, si temes a tu Dios, sabiduría, entendimiento, conocimiento recibirás. Como Salomón y como cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos un pueblo entendido de Dios. Ignorante, lejano al consejo de Dios. Es una realidad. Pero ¿qué puedo ver yo a través de esta palabra? Que Dios nos da el privilegio del comienzo, de aprender a tener temor a Dios, de aprender de Él. En Él está el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento. Todo está ahí. Muchos hombres se han hecho sabios en su propia opinión en el mundo. Pero en Dios, la inteligencia, la sabiduría es diferente. Es el mundo espiritual, donde tú comprendes, donde tú te bañas en Él. No hay otra forma. ¿Por qué se perdió el pueblo de Dios? Por falta de conocimiento. Amén. Por falta de conocimiento, por falta de conocimiento. Y lo podemos decir 3 veces. Por falta de conocimiento se perdió el pueblo de Dios. Es lo que Él no quiere hoy en día con nosotros. Porque Él nos llama pueblo escogido por Dios. No somos cualquier cosa hoy en día. Somos pueblo adquirido por Dios a un precio que ya está pagado. Que ni siquiera nosotros debemos pagar. Porque ya estaba cancelado el precio por ti y por cada uno de nosotros. Aún sabiendo Dios que íbamos a fallar. Aún sabiendo Dios que somos infieles a Él. Pero Él dice, son mi pueblo amado. Son mi pueblo amado. ¿Y qué podemos hacer contra eso? Nada. ¿Por qué? Porque Él lo estableció. Y lo decretó que así sería. Que aunque tú te vayas de su presencia, aunque peques, aunque caigas, eres el pueblo adquirido por Dios. No por los pastores, sino que por Dios. Y eso es lo que tiene la gracia de este evangelio. Porque esa es la gracia, el temor de Dios. Dios no nos puede dar sabiduría si no hay temor a Él. ¿Por qué? Porque seríamos después como los científicos. Dios puso sabiduría en ellos y se fueron más allá. Y se creyeron más que Dios. ¿Me entiendes? Porque Dios tiene que darnos a su tiempo la sabiduría conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. ¿Para qué queremos algo si no vamos a ir a usarlo? Por eso que Dios dice, a tu tiempo. Y si tú encuentras que este es el tiempo, pídele a Dios. Pídele a Dios. De tu corazón. Amén. Mira, hay una palabra que quiero compartirle a ustedes que es para todos, que nada es imposible, que está en Juan 15, versículo 7. Antes de comenzar, este es un consejo. Está ahí, Juan 15, versículo 7, en el nombre de Jesús. Juan 15, versículo 7. ¿Más que dice? Dice bien claro, si
si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. Amén. ¿Nos negará algo Dios? De ninguna manera. ¿Por qué? Si permanecemos en Él, bajo el temor de Dios. Bajo el temor de Dios, Él nos va a dar sabiduría, entendimiento, la claridad para avanzar en este mundo. Ahí está la clave, hermana. ¿O no? Que dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece arraigada dentro de vosotros, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. Aquel que permanece en Él no cae tan fácil. Aquel que permanece en Él tiene temor a Dios. Eso es lo bonito que tiene este evangelio. Revelación, interpretación, sabiduría de Dios, no del hombre. Porque nada es de nosotros, todo proviene de Dios. Y siempre le he dado la gloria a Dios. En ese aspecto, en todo lo que hay en mí es de Él. Y es por eso que crece y crece un temor a Dios. Cada día. Hermosa esa palabra. Y es bien importante porque dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. Amén. Es un estatuto, un mandamiento de Dios. No está dentro de los 10 mandamientos, pero está ahí. Por eso que nos dice, si permanecéis en mí, puede que se vaya todo el mundo de tu lado, pero tú permaneces ahí con Él. Puede que quedes sin nada. ¿Y por qué preocuparse si vinimos sin nada a este mundo? Si hay sabiduría y hay temor, entendimiento de Dios, lo tenemos todo. Todo. Maravilloso Dios. Amén. Vamos, cerremos los ojitos. Padre mío, Señor, yo te oro a ti para que seas tú impartiendo de tu sabiduría y de tu entendimiento. Bendice a mis hermanos, Dios. Bendice a los que están a través de redes sociales, Padre mío. Bendice con tu gracia, con tu sabiduría, con tu temor, Padre mío. Que se levante un pueblo en temor a ti, Dios. Ven, Padre mío, en esta tarde y sorpréndenos, Señor. Sorprende a cada uno de tus hijos en tu presencia, en tu verdad, en tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén, amén, Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿qué podemos compartir hoy día? La sabiduría y la inteligencia son el temor a Dios. Netamente, el temor a Dios te da sabiduría, te da entendimiento. Yo tengo una punta al lado. Ciencia y conocimiento más entendimiento son parte del temor a Dios. Porque la palabra dice que hay ciencia, conocimiento y entendimiento. Y si está todo eso, hay sabiduría. ¿Y qué dice? Son parte del temor a Dios. Si nosotros le tememos a Dios, tendremos todas esas cualidades. Lo que Dios le dio a Salomón. A cada uno de sus hijos les partió sabiduría, conocimiento, para poder hacer y moverse en esta tierra. ¿Qué quieres tú? Primeramente, pidámosle temor. Que nos dé temor hacia Él. Que implante temor y la sabiduría y el entendimiento vendrá por añadidura. Por eso que te digo, muchas iglesias están predicando de la prosperidad, del dinero y de muchas otras cosas. Pero no te enseñan cómo tú pierdes tu alma. Cómo se fueron al Señor muchos por falta de conocimiento. Muchos se perdieron porque no había conocimiento. Más nosotros, un pueblo pequeño, partamos por el conocimiento y el temor a Dios. ¿Para qué? Para que se manifieste un poder inmenso en nosotros y la gracia de Dios. Amén. Vamos a compartir en Proverbios 1, versículo 7. Proverbios 1, versículo 7, en el nombre de Jesús. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría. Yo cuando niño, en las cosas de Dios, le oraba a Dios en la playa. Dame sabiduría, dame sabiduría. Era lo único que le oraba a Dios. Pero cuando entendí después, cuando Dios me dice, todo esto viene bajo el temor de Dios, es diferente. Ya frené mi oración, porque primero tenía que aprender a hacer.
lo que dice la palabra. Temer a Él. No caer tan fácil. No pecar deliberadamente. Temor en todo lo que sale de nuestra boca, lo que miramos, lo que hacemos. Todo tiene parte del temor a Dios. Por eso que la palabra dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tú temes a tu Dios, habrá sabiduría, entendimiento para poder guiarte. No para ser una empresa ni ser famoso, sino para guiarte tú mismo y guiar a los que están a tu lado. Moisés y todos ellos tuvieron que tener esa parte. ¿Por qué les costó? Porque al comienzo no había temor a Dios. Aún no le conocían, quizás. También pasa a nosotros. Si no le conocemos, no hay temor. Muchas veces hay gente que dice, podemos pecar y mañana Dios nos perdona. Sí, nos perdona, pero no te va a perdonar toda la vida. Porque cuando hay sabiduría tú entiendes que no puedes pecar, no puedes caer deliberadamente todos los días en lo mismo. Vamos a pecar hasta el fin del mundo, pero que no sea en el mismo pecado. Porque hay un temor a Dios. ¿O no? Si hay un temor a Dios, está ahí la sabiduría, para no errar, para no caernos, para no doblar el camino que Dios nos dio trazado. Imagínate, dice, le dio un camino trazado, pero nosotros los hombres, por otro lado, pero Él nos trazó el camino, y si hay temor a Dios, seguimos en ese camino, adquiriendo sabiduría, entendimiento de Él, sabiduría celestial. Una sabiduría que no está en las manos del hombre. Todos quieren tener sabiduría y ser sabio, ser el primero, pero no han buscado al Rey de Reyes, que hoy en día está en medio de vosotros. No lo han buscado a Él. Y Dios nos da el privilegio de poder compartir con Él. Amén. Hermoso. Entonces, que quede grabado en nuestro corazón como principio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Amén. Amén. Vamos a compartir en Romanos 12, versículo 2. Vamos a ir al otro extremo de Romanos. Muy cierto, hermanos queridos, mucha gente le pide a Dios deliberadamente tener dones, tener gracia, tener todo. Y como yo te compartía de muy niño en las cosas de Dios, lloraba en la playa, siendo una persona ignorante, ajeno a Dios, ajeno a Él, lloraba, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría y entendimiento, Dios, para entender lo que tú quieres conmigo. Pero nunca había llegado a la palabra que decía, bajo el temor de Dios, que si tú temes a Dios tendrás todo eso. Amén. Entonces estamos en Romanos 12, versículo 2, en el nombre de Jesús. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de vuestro Dios, agradable y perfecta. No nos conforméis. Si Dios te da la palabra, te da el entendimiento, busca más, escudriña en tu casa, sigue buscando. ¿Para qué? Para que seas entendido en lo que Dios tiene, para que no venga otro y te venga a meter el dedo en el ojo diciéndote que Dios dijo esto y Dios dijo lo otro. No, ese es falta de conocimiento. Pero si tú tienes conocimiento de Dios, si tú escudriñas a Dios, vas a entender y saber lo que Dios es en tu vida, porque Él es Dios. Ahora, ¿qué falta? Que Él sea Dios en tu vida. En tu vida. Así dice Dios. Yo quiero ser Dios en tu vida. Y yo le daba gracias a Dios cuando me dice, yo quiero ser Dios en tu vida, bajo el temor, bajo la gracia, bajo todo eso. Y ahí comprendí que Dios se mueve en medio de los santos. ¿Dónde se mueve Dios? En medio de los santos. No en la iglesia, ni en las grandes parroquias,
sino donde hay santidad de Dios, donde hay temor a Dios. Y ahí donde mora Dios. Amén. Hermoso. No os conforméis. ¿Por qué dice Dios no los conforméis? Mucha gente ya conoce un poco de Dios y se queda ahí. Se quedan quietos. ¡Ey! El Dios no se puso Moab por no moverse. El Evangelio tiene avance. Tú avanzas, escudriñas de Dios, buscas. ¡Ey! Siempre hombres y mujeres que no conocían a Dios pueden conocer a Dios a través de la palabra. El escudriñar a Dios. La ociosidad mató al hombre. Por eso que debemos estar siempre en movimiento, escudriñando en todo tiempo. No se trata que estés todo el día en la Biblia, pero ahí regálale un tiempecito a Dios cada día. Regálale parte de tu tiempo, si es que aún piensas que es tu tiempo, porque nada te pertenece. Todo es de Él. Tu tiempo es de Él. Así mi hijo, un día Dios, yo te hice preso, tu tiempo me pertenece, tus horas, todo es mío. ¿Por qué no darle el tiempo a Él? Para que nos revele de su gracia, de su amor. Es importante. Son consejos que Dios expresa bajo la presencia de Dios. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios 14, versículo 15. Un poquito más adelante está. Amén. Entonces estamos en 1 Corintios 14, versículo 15, en el nombre de Jesús. Amén. Y dice, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Amén. Para que nadie se pierda. Oraré en el espíritu, clamaré de mañana a Él, le buscaré, para que después me dé el entendimiento de lo que Él quiere. Amén. ¿Se está entendiendo, verdad? Si lo oramos, buscamos al Espíritu, Él nos va a revelar lo que Él tiene para nosotros en el día. Por eso que es importante orar en el Espíritu y también después en el entendimiento. Cantaré agradecido a Dios en el Espíritu para que me dé el gozo del entendimiento. No todos llegan a esa palabra, pero es ahí donde Dios quiere que lleguemos. ¿Qué puedo orar yo a Dios? En el Espíritu. Por eso que muchas veces yo oro en lengua. Y le oro a Dios en lengua para que después Él venga y me dé entendimiento en castellano, en el idioma, en espíritu y en verdad, dice. Por eso que debemos orar a Dios en espíritu y en verdad. Y es probable que aún tú no estés bautizado en lengua, pero la lengua está ahí. Y es importante, es un arma en contra del enemigo. Es un arma importante. No es para mostrar ni es para alardear, sino que es para luchar contra el enemigo. Él no puede escuchar cuando tú oras en el Espíritu. ¿Lo entiendes? No puede robarse lo que Dios quiere darte. No puede, porque el Espíritu es uno solo y Él junto con Dios. Amén. Amén. Hermosa la palabra, como Dios la manifiesta. Y le pone un signo de interrogación, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Dios nos está llevando a otra dimensión para que podamos entender en el mundo espiritual, no solamente terrenal. ¡Qué sabiduría de Dios! Amén. Vamos a compartir el Salmo 119. Salmo 119. Es bueno dejarse llevar por la
y que Él se mueva, que Él haga conforme a su voluntad. Salmo 119, versículo 169. Amén. Lo tenemos todo, ¿verdad? Amén. Dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Dame entendimiento. Dame entendimiento. O sea, podemos pedirle entendimiento a Dios conforme a su deseo, conforme a su palabra. Él no va a dejar ninguno sin entendimiento, sin conocimiento, si le clama, si le busca, como dice la palabra de consejo, si permanecéis en mí. Pide todo lo que queráis. Está todo ahí en la mesa. Todo está puesto. Pídelo. ¿Qué quiere? ¿Qué decía la hermana Baby? Sabiduría, entendimiento, conocimiento. Amén. Está ahí. Está en la mesa, servido. ¿Qué quieres pedir tú? Lo que tú quieras, dice el Señor. Pídelo. Bajo el conocimiento de Dios, bajo el entendimiento, y te lo dará. Y Él nos dará. Hey, te lo digo yo. Sin saber leer ni escribir, Dios me hizo lo que soy. Sin tener entendimiento en la palabra, sin tener conocimiento de Dios. Ignorante. Sin consejo de Dios. Sin nada de Dios. Él lo hizo. ¿Por qué no lo va a hacer en ti? Hey, créelo. Él lo puede hacer, no yo. Dios lo hace. Hermoso. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Dame entendimiento, Dios. Hey, no estamos lejanos. Si estamos bajo el temor de Dios, bajo la voluntad de Dios, ¿podemos pedirle o no? Podemos. Es posible que Dios escuche nuestro clamor. Dice, hey, Dios no le cierra la puerta a nadie que clama. Si está ahí cerca de Él, clámale y Él te oye, Él te escucha. Dice que está presto a tu clamor las 24 y todos los días. De mañana te esperaré. De mañana te escucharé, dice el Espíritu Santo. De mañana, en toda hora. Cuando estés vacío, cuando te sientas solo, clama a Dios. Clámale a Dios. Él nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar. Él está presto a tu clamor. Amén. Amén. Vamos a compartir en Deuteronomio 32. Es importante, hermanos queridos, que entremos en lo que Dios tiene. ¿Para qué? Para no perdernos. Hoy en día, cuando evangelizamos, cuando salimos a las calles, encontramos mucha gente. Y mucha gente dice, yo pertenecía a una iglesia, yo pertenecía a esto, yo pertenecía a lo otro. ¿Y qué pasó, hermano, en el camino? Nos estamos juzgando. ¿Pero qué nos pasó? Solamente falta de conocimiento y temor a Dios. Y muchos se escudan. No, que el pastor predica muy duro. No, que la hermana me miró feo. Pero es parte de nosotros mismos. Por pura falta de conocimiento. Por eso nos perdemos. Pero Dios hoy día nos está dando parte de su sabiduría para nosotros, siendo simple hombre. Deuteronomio 32, versículo 28, en el nombre de Jesús. Y dice, porque son nación privada de consejo, y no hay en ello entendimiento. El 29 dice, ojalá fueran sabios, que comprendan esto y se dieran cuenta el fin de que les espera. Amén. ¿Qué fin? ¿Qué fin creen ustedes que nos espera? Si estamos bajo el temor de Dios, si buscamos de la sabiduría de Dios, ¡hey! Un fin glorioso en Él. Lleno de su gracia, lleno de Él. Hermoso. ¿Por qué? Porque la palabra dice bien claro, porque son nación
privada de consejo. No había un consejo en nosotros, no había una palabra que nos guiara. Éramos lejanos a eso, sin conocimiento de Dios, ignorantes. Hombres y mujeres ignorantes, lejos de Dios. La palabra suena fuerte, pero eso es. Sin Dios, yo como individuo, lejos de Él, ignorante a Él. Pero el que dice, lejos de consejo. Mas hoy, que soy pueblo de Dios, ya no estás tan lejos. Ya está ahí el consejo de Dios, está ahí la sabiduría. ¿Qué hacemos? La tomamos. Y la tomamos y la apropiamos en nuestra vida. Ya no somos los mismos, no somos ignorantes a Él, sino que estamos cerca del Dios vivo, del Dios real. Estamos cerca de Él a través de un conocimiento, de un temor. Porque dice que la sabiduría y el entendimiento es el temor a Jehová. Si tú temes a tu Dios, lo tienes todo. Todo. Aunque 1000 y 10.000 acampen contra ti, no te tocarán, dice el Señor. ¿Por qué? Porque tú estás con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No hay otro como Él. Amén. Así es Dios. Naveguemos en Él en el pensamiento. Vamos, cierra tus ojos. Padre mío, Señor, yo te oro para que seas tú, con tu entendimiento, tu sabiduría. Saca todo pensamiento edificado. Saca todo lo que no sea tuyo de tu presencia, Padre mío. Haznos libres, Dios. Enséñanos a estar en tu presencia. Tú estás vencido. Tú has venido a robar, hurtar y matar. Pero tú estás vencido en el nombre de Jesús. No tienes arte ni parte en el medio del pueblo de Dios. Amén y amén, Dios. Amén. Muchas veces viene el enemigo a robar en la presencia de Dios, pero Dios tiene eso, tiene la gracia de entender y descubrir cuando Él viene. Amén. Efesios 4, versículo 18, al otro extremo de la palabra. Vamos moviendo los deditos para que Dios trabaje en nuestras vidas a través de la palabra. Es muy cierto, hermano, cuando Dios viene con su sabiduría, cuando Él trae sabiduría y consejo de Dios, también viene el enemigo a robar. Viene a robar a través del pensamiento, a través de todo lo que Él sabe hacer. Y Dios es más inteligente. Efesios 4, versículo 18. Amén. En el nombre de Jesús. Teniendo el entendimiento. Amén. Teniendo el entendimiento entenebrecido, alejado de la vida de Dios, por la ignorancia en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nosotros, alejados de Dios, no entendíamos de Dios, lejos de la vida de Dios, porque nos fuimos criados en el Evangelio. Por gracia el Evangelio llegó a nuestras vidas. Amén. Por gracia somos salvos, y por gracia estamos recibiendo hoy día la palabra de Dios, que nos da sabiduría y entendimiento. Así es Dios. Hermosa la palabra. Teniendo el entendimiento entenebrecidos. ¿Qué dice entenebrecido? Su corazón. Esa palabra significa tiniebla, oscuridad. Teniendo lleno tu mente y tu pensamiento de tiniebla, oscuridad. Así estaba yo un día. Lleno de oscuridad. Pero Dios vino y aclaró con su luz mi vida, mi pensamiento, mi vida. Él lo hizo. No estamos ajenos nosotros a Él. Él está ahí para llevarse toda tiniebla de tu cabeza y tu pensamiento, para que entre la luz de Cristo en ti. Con claridad. La sabiduría de Dios está ahí, a la mano. Amén. Entonces, ¿qué dice entenebrecido? Tiniebla, oscuridad. Eso significa cuando nosotros tenemos el pensamiento así. Tiniebla y oscuridad. Amén. Vamos a compartir en Filipenses 4, versículo 7. 4, 7. Amén. Maravilloso es Dios en su mover, en su manifestar, en lo bueno. Él trabaja solamente, Él trabaja y se mueve a través de sus hijos.
En el nombre de Jesús. Filipenses 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobre todo entendimiento guarde vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Es sabio Dios, ¿no? Imagínate, recién estamos compartiendo esta palabra y ya había venido el enemigo a robar, hurtar y matar en la presencia de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que Él nos guarde nuestros pensamientos en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que podamos dejar nuestros pensamientos fuera y sean los pensamientos de Él en nosotros. Sean los pensamientos de Dios en nosotros. Él es inteligente, el más sabio Dios. Y lo hizo en la palabra, imagínate, recién. Vino a robar, hurtar y matar. ¿Pero qué dice Dios? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Él descansemos, hermano. Ven que vengamos a la presencia de Dios, descansemos en Él, que nuestros pensamientos permanezcan en Él, todo en Él. Que no vengan nuestros pensamientos a robar lo que Dios quiere sembrar. Amén. Bueno, Dios, maravilloso, en su presencia. Y Dios lo hace. Dios sorprende. Siempre le pido a Dios, sorpréndeme. Sorpréndeme en tu palabra. De una u otra manera, sorpréndeme. Y me sorprende ahora. Imagínate orando contra el enemigo. Dios pone esa palabra que ya estaba estudiada, pero Él la hace real al tiro. Él conoce nuestros pensamientos y sabe que aún en su presencia muchas veces pecamos en ignorancia. Pero ahora que Dios nos está dando la sabiduría, nos enseña que bajo el temor de Dios vamos a ser sabios, inteligentes y no vamos a caer en las manos del enemigo, aún en su presencia. Amén. Es una de las partes que yo siempre le decía a Dios y expresaba. Y yo creía que en la iglesia había puros santos, pura gente buena. Y un día me expresaba una persona cercana a Dios dentro de la iglesia y hay ángeles y demonios. ¿Ángeles y demonios? Sí, ángeles y demonios. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros portamos muchas veces. Y venimos a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para ser liberados. Para ser liberados y transformados en esta nueva era en Cristo Jesús. Eso es. No hay puro santo dentro de la iglesia. También se mueve el enemigo, pero más sabio es Dios que lo derriba en la propia presencia de Dios. Amén. Amén. Continuamos entonces. Estamos en 2 de Timoteo 2, versículo 7. Amén. Eso me gusta ir los deditos moviéndose, buscando, escudriñando la palabra de Dios, buscando sabiduría de Dios. Amén. Entonces, 2 de Timoteo 2, versículo 7, en el nombre de Jesús. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. En todo. Considera lo que sale de la palabra de Dios. Lo que sale de mi boca es palabra de Dios. Considéralo para el día que necesites de su consejo, para tu día malo, tu día que estés entrando en tiniebla. Considéralo, guárdalo en tu corazón, para que ese buen consejo te salve en el día malo, como le digo yo. Hey, considéralo. Que no es palabra solamente del hombre, es palabra de Dios a través de un hombre. Son consejos de Dios. Claramente Dios habla a los hombres y tiene que usar a un hombre, una mujer, a lo que Él quiera. Dice la Escritura que usó un asno un día, un burro. ¿Cómo no van a usar a nosotros? Que somos semejanza de Dios, que somos hechos a imagen y semejanza de Él. ¿Por qué no nos puede usar? Dios lo hace. Siempre hombres, siempre mujeres usados por Dios. ¿Para qué? Para humillar a los altivos.
a los soberbios, a los arrogantes, a los que creen que se la saben todo. Dios lo sabe todo y lo escudriña todo. Él es el sabio, no hay otro. Y Él quiere compartirnos de su sabiduría a nosotros, para que podamos andar en este mundo lleno de verdad. Amén. Vamos a compartir en Romanos 12, versículo 16. Romanos 12, versículo 16, hermanos queridos. Una palabra hermosa que Dios se mueve, que Él hace. Amén. Entonces estamos en Romanos 12, versículo 16. En el nombre de Jesús, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Por qué me detengo ahí? Dice, no seáis sabios en nuestra propia opinión. Muchas veces quise hacer todo conforme a mi pensamiento. Todo derribado. Dios derribaba mi pensamiento y todo era conforme a su voluntad. Por eso que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que busquemos el consejo de Dios, busquemos de Él, que Él nos guíe, que Él nos lleve a la victoria día a día, que Él nos lleve, y que dice también, nos da en parte unánime con los humildes. Si te juntas con gente humilde, la humildad no tiene nada que ver con la pobreza y con la ignorancia. La humildad es una persona que dobla su corazón a Dios y busca de Dios cada día. Ahí se ve una persona humilde. Podemos ver a aquel que dobla su corazón, sus rodillas cada día ante Dios, ahí intentando la humildad de Dios. Y es lo que nos tenemos nosotros muchas veces. Somos soberbios, altivos, arrogantes. Nos falta humildad. Sí, Señor, nos falta humildad. Nos falta tener un corazón doblegado a Dios. Muchas veces pecamos deliberadamente, ni siquiera pedimos perdón a Dios. No hay humildad. ¿Y qué dice? Que la sabiduría está en el temor de Dios. De eso entra también ahí. Si tú eres humilde y bajas tu corazón, está ahí el temor de Dios. Amén. Vamos a compartir en 1 Corintios 1, versículo 24. Hermoso Dios, bueno, con sus consejos. Amén. Mira, antes que compartamos esta palabra, el Evangelio de Dios, porque es de Él, no es de los hombres, llegó para sabios y no sabios. Dios no hace excepción de personas. Aquel que se hace sabio en su propia opinión puede doblegarse y humillarse ante Dios, y Dios le da el entendimiento. Aquel que no tiene conocimiento de Dios, si doblega su corazón endurecido, como decía la palabra anterior, Dios le da conocimiento. ¿Por qué habla del corazón endurecido? Nosotros, los pobres de este rincón del mundo, se lo endureció el corazón. Siempre estuvimos en contra de lo de Dios. ¿Por qué? Porque Él estaba lejos de nosotros, pero en nuestro pensamiento Él siempre estuvo cerca de nosotros. El enemigo entró ese pensamiento en cada uno de nosotros para que nosotros endureciéramos el corazón hacia Dios, diciendo que Él no estaba cerca de nosotros. Por eso le dice que el pobre es el pueblo más duro para trabajar, porque no hay entendimiento, no hay nada. Pero Dios puso los ojos en nosotros como pobres, para darnos el entendimiento, sabiduría, ciencia, que no la tiene el mundo, sino que Él la tiene. Para entender su palabra. Amén. Ahora vamos a la palabra. Dice 1 Corintios 1, versículo 24, en el nombre de Jesús. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. No hay excepción de personas. Para ti, para todos, cada uno de nosotros hay sabiduría de Dios, entendimiento.
griego o no griego. Lejos nosotros estábamos de la sabiduría de Dios, ¿no? Dice la palabra. Pero ahora Él dice que Él no hace excepción de persona, no hace excepción de corazón. Él puede plantar en ti lo que tú quieres. Solamente búscale en temor, en verdad. Busca a Dios bajo el temor y Él te dará sabiduría, entendimiento y todo lo que quieres para vivir en este mundo y te aparte del mal. Amén. Maravilloso es Dios con su consejo, con su sabiduría. Siempre le he dado gracias a Dios por lo que Él pone, por el alimento de cada día. Amén. Cerremos los ojitos. Padre mío, Señor, yo te doy gracias a ti por tu palabra, por tu buenos deseos. Gracias, Señor. Porque en tu presencia somos transformados. Porque en tu presencia somos llenos de tu sabiduría, de tu gracia, de tu consejo, de tu gran amor, Padre mío. Gracias, Señor, porque aún siendo un ministerio pequeño, tú estás con tus ojos puestos en nosotros, Padre mío, dando sabiduría y entendimiento para mostrar tu gloria, al mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Dios. Amén. Amén. Maravilloso es Dios con su gracia, con su inmenso amor.